Bárbaro. Bueno, sí, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, esta hora, participando de esta clase que me toca, que es de ventilación protectiva, síndrome de distrés respiratorio del adulto, BILI, lesión pulmonar asociada al uso del ventilador, y aunque no era parte de la clase, incorporé algunas pocas diapositivas de la ventilación en los casos de los pacientes COVID positivos, ya que estamos atravesando, ¿no?, este momento de pandemia. Bien, bueno, el síndrome de distrés respiratorio adulto, por esto voy a pensar, ¿sí?, es el escenario lugar a todo lo que es la activación protectiva. El síndrome respiratorio fue definido varias veces. La primera definición fue en 1967, tipo. Después otra definición en 1998. Las dos quedaban con confusas y cosas por validar, y bueno, con el tiempo se fueron haciendo estudios de casos. Aguárdenme un segundo, que dos personas que están intentando ingresar. Ahí está. Bien. Con el tiempo, la Sociedad Europea de Medicina coordinó a lo largo del año 2011 un panel de expertos internacionales en el estudio de actualizar esta definición de síndrome respiratorio, que fue la decisión de Berlín, que es actualmente. La definición de adulto, como dije, fue escrita por primera vez en 1977, y en 1994 en una conferencia en un consenso americano-europeo. Esto se utilizó durante un año, es la de 1994. Esperen que tengo más gente de espera. Perdón que me corte, pero ahí está, admitir. Creo que ahora sí ya estamos todos. Bien. Bien, esta en 1994 se hizo durante muchos años. Hice ciertas limitaciones. Maggie, no se está escuchando nada. ¿Se escucha mejor ahí? A ver, prueba. ¿Y si probamos apagando los videos de todos, no mejora? Y yo, como estoy con el celular, puede ser que tenga una menor calidad, pero ahí apagué el Wi-Fi, que puede ser que te... mal. Ahí mejoró mucho, ¿eh? Listo, entonces lo damos así. Sigo. No sé, Dale. no sé de dónde escucharon, pero bueno. Estábamos hablando de que la definición, la primera vez fue descrita en 1967, y que después se hicieron numerosas definiciones de esta entidad. La más importante, hasta que apareció la definición de Berlín, fue la de un consenso americano-europeo en 1994, y que se utilizó durante muchos años, hasta el 2012, ¿sí? Pero fueron años en los cuales se evidenciaron muchas limitaciones, y con la definición de Berlín se terminaron de definir, ¿sí? Por definición, como vemos en la tabla, el síndrome de distrés respiratorio del adulto es una enfermedad inflamatoria, aguda y difusa, ¿sí?, secundaria a edema pulmonar inflamatorio, que con aumento de la permeabilidad capilar de los vasos, inundación alveolar intersticial, disminución de la surfactante, formación de membranas hialinas, colapso alveolar, aumento del espacio muerto, aumento de la relación BQ, aumento del shunt, intrapulmonar, ¿sí?, que sería una disminución de la relación BQ. Quiere decir que hay poblaciones de alvéolos que van a estar perfundidos, ¿sí?, pero no van a estar ventilados. Y esto va a llevar a una hipoxia, que es una hipoxia característica
de este síndrome, que es refractaria a FiO2 elevadas. ¿Cómo se presenta clínicamente el cuadro? Se presenta, como dice ahí en la tabla, de forma aguda, ¿sí? Dentro de una semana, de los primeros 7 días de que uno se expone a factores de riesgo, que ya vamos a ver cuáles son. Como ya les dije, con hipoxemia, ¿sí? A pesar de tener FiOs elevadas, y con un edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico, que esto es algo nuevo que se agregó en la definición de Berlín. El edema agudo de pulmón no estaba descrito en la definición de 1994, ¿sí? Tampoco estaba descrita las imágenes bilaterales que se pueden ver en este síndrome, que son bilaterales, y se pueden ver tanto en radiografía como en tomografía computada. Bien. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener este síndrome? ¿Sí? Hay factores de riesgo pulmonares o directos, o extrapulmonares o indirectos. Dentro de los pulmonares, el principal es la neumonía de cualquier etiología, puede ser aspiración de contenido gástrico, trauma torácico, y la propia ventilación mecánica, que es el tema que vamos a ver a continuación. Nosotros con el ventilador podemos provocar injuria pulmonar, que va a ser una entidad indistinguible fisiopatológicamente, morfológicamente, radiográficamente, del síndrome de estrés respiratorio. Y dentro de las causas extrapulmonares, la más común es el shock. Después, casi cualquier causa puede desencadenar un distrés respiratorio, ¿sí? Cualquier causa que medie con una inflamación, con un CIRS, sepsis, trauma grave, TEC, transfusiones, pancreatitis aguda, embolia grasa, etc. Puse en roja las más frecuentes, la neumonía y el shock, ¿sí? Y bueno, luego de la exposición a cualquiera de lo que puede ser estos factores de riesgo, aparece rápidamente, como dice la definición, dentro de los primeros 7 días, la injuria endotelial pulmonar, con aumento de la permeabilidad vascular y pasaje de líquido al espacio alveolar, ¿sí? La barrera epitelial también se altera y se activa una cascada inflamatoria, ¿sí? Hay secreción de TNF-alfa, de interleuquinas, se activan neutrófilos, se activan macrófagos, y todo esto puede terminar en una falla multiorgánica. Esa entidad tiene una mortalidad del 30 al 60% aproximadamente, ¿sí? En las unidades de cuidados intensivos, que es alta, tiene una mortalidad muy elevada, y 2/3 de los pacientes fallecen justamente por esto, por una falla multiorgánica desencadenada por una inflamación, por una cascada inflamatoria, ¿sí? Excepto en la epidemia de influenza H1N1 del 2009, donde se vio que el 60% de los pacientes fallecía secundaria a la hipoxemia. Pero fue la excepción, sino en los distrés comunes, por otras causas, la principal causa de mortalidad es el shock asociado a sepsis, el shock séptico, ¿sí? Bien. Bueno, nada, esto es un poco de lo que estaba contando de la fisiopatología, ¿sí? Que fui como un poco reiterativa con esto, porque quería que quede claro. Lo importante es esto, que se forman, hay daño alveolar difuso, hay afectación del epitelio, del endotelio, empieza a infiltrarse líquido en los alvéolos, en el intersticio, los alvéolos se colapsan, ¿sí? se forman membranas hialinas, disminuye el surfactante, hay inflamación, hay fibrosis, hay alteración existe el shunt intrapulmonar, y bueno, todo esto lleva a que el paciente
necesite presiones más altas para ingresar el aire al pulmón, porque es un pulmón más rígido, ¿sí? Donde está disminuida la compliance. Entonces, él mismo puede generarse daño intentando meter el volumen corriente que necesita para respirar. Esto es una lesión conocida como SILI, que ya la voy a describir también más adelante. PSILI, en realidad, Patient Self-Induced Lung Injury, que es similar al BILI, pero con la ventilación espontánea del paciente. Para evitar esto, para evitar el daño que se pueda realizar el paciente, es que el tratamiento del síndrome del distrés respiratorio es la ventilación mecánica, ¿sí? La ventilación mecánica protectiva, como vamos a ver ahora dentro de un ratito. Bien, esta es una TAC típica de un paciente con distrés, donde se ve que hay una distribución heterogénea de las áreas no ventiladas y las sobredistendidas. Se ve que cuando está en posición supina, hay colapso de las áreas dorsales, ¿sí? Que es toda la parte opaca que se ve abajo, ¿no? Por eso, bueno, después vamos a ver dentro de las medidas de tratamiento cómo el decúbito prono ayuda también un poco en esto. Pero las partes, digamos, superiores van a estar mejores ventiladas, los alvéolos superiores, que los alvéolos inferiores y dorsales, en el caso de que esté en decúbito supino. Bueno, esto es un poco, ya se los dije, la mortalidad tiene una mortalidad elevada, en realidad la que yo encontré en la literatura del 30 al 60% puede llegar, ¿sí? Y alrededor del 24% de los pacientes tratados con ventilación mecánica desarrolla BILI, que es la lesión o la injuria pulmonar asociada a ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque se ventilan mal, porque se ventilan con presiones altas, con volúmenes altos, ¿sí? Entonces vamos a generar daño pulmonar. Bien, Ventilation Induced Lung Injury, la entidad de la que estaba hablando, es un daño pulmonar producido por nosotros, por los anestesiólogos, por la ventilación mecánica, que imita al distrés respiratorio. Es indistinguible. ¿Por qué? Porque hay edema agudo, porque hay daño alveolar difuso, porque hay edema, porque hay inflamación, ¿sí? Esto fue una definición que se hizo en 1998, la definición de Bibi. ¿Y por qué se produce el daño? Y bueno, porque para abrir los alvéolos colapsados se necesita un aumento de la presión y un aumento de la PIP. Y esto va a generar daño, ¿sí? Bien. ¿Qué tipo de daño va a generar en el pulmón? Ah, bueno, esta diapositiva es la que ya les comenté antes, ¿sí? BILI es la lesión producida por la ventilación mecánica, y SILI es la inducida por el paciente con respiración espontánea. El tratamiento de esto es pasarlo al ventilador, ¿sí? Para evitar ese daño, y siempre la ventilación debe ser protectiva. Y acá tenemos las formas de lesión pulmonar, de injuria pulmonar que puede provocar el BILI, ¿sí? En rojo pinté los más frecuentes, los que se describen como más frecuentes, ¿sí? Bueno, uno es el barotrauma. ¿Qué es el barotrauma? Es la lesión por presión, ¿sí? Son fugas de aire debido a la disrupción de la pared alveolar. Ojo con esto, porque el aire se escapa y puede provocar neumotórax, como creo que acá está, que lo tengo acá, lesiones macroscópicas que nosotros podemos ver durante la cirugía, ¿sí? Neumotórax a tensión, neumomediastino, neumoperitoneo, enfisema pulmonar, enfisema subcutáneo, embolia aérea. Por eso es tan importante en las cirugías abdominales mayor, donde se usa, o en las cirugías laparoscópicas abdominales, donde se aumentan mucho las presiones pico-respiratorias y se puede generar un barotrauma, que en este caso no está generado porque nosotros lo estamos ventilando mal, sino porque a nuestra presión se le agrega la presión del láparo, ¿no?
Entonces, no solo se ve en pacientes distresados, ¿sí? Bien. Otra de las formas de injuria es el volutrauma, que es el trauma por volumen, es una sobredistensión de los alvéolos, ¿sí? La definió Dreyfus en 1998, cuando se hizo la definición de la Billy, y se descubrió que se debe a BT altos, a volúmenes corrientes altos, y no a altas presiones. Eso es lo que provoca. Los volúmenes altos provocan la sobredistensión alveolar y el volutrauma, ¿sí? Con la ruptura, por supuesto, de esos alvéolos. Otro de las lesiones es el atelectrauma, ¿sí? Que es el colapso alveolar por apertura y cierre en cada ciclo respiratorio, sumado a que además hay pérdida de surfactante, que es lo que mantiene el alveolo no colapsado del todo. Entonces los alvéolos más débiles, o podemos decir menos abiertos, los alvéolos más cerraditos, en cada ciclo respiratorio, con la suma de los ciclos respiratorios se van colapsando y se generan atelectasias. Y eso se genera en todas las cirugías. Cuando nosotros dormimos al paciente lo ponemos en decúbito supino. También se puede ver en pacientes sin distrés, ¿sí? Y el biotrauma es daño pulmonar y extrapulmonar secundario a inflamación, es lo que yo le decía. Hay fuerzas mecánicas dentro del pulmón que liberan factores inflamatorios que causan una cascada inflamatoria que puede terminar en un fallo multiorgánico, ¿sí? Que como dije es la principal causa de mortalidad en el distrés. Y otra que me faltó poner acá, que yo antes me la confundía con el biotrauma, es la toxicidad por oxígeno, que FIOs elevadas por mucho tiempo también son perjudiciales para el paciente. Se dice que FIOs de 60% por más de 24 horas pueden generar, no estoy hablando de un paciente en una unidad de cuidados intensivos, no en una cirugía de una o 2 horas, pero sí puede generar daño por liberación de radicales libres y todo eso. Bien. Bueno, cuando el volumen causa injuria, ¿sí? Tenemos una zona de alvéolos sobredistendidos y una zona de atelectasia, ¿sí? Lo normal sería la D, ¿sí? Que está en el medio de las dos. La mayor parte de los alvéolos están en óptimas condiciones, no están ni sobredistendidos ni colapsados. Sería lo que se intenta lograr con la ventilación protectiva. Después tenemos áreas, como el área A, donde tenemos sobredistensión de alvéolos, porque estamos ventilándolos con altos volúmenes, ¿sí? Y dijimos que los altos volúmenes pueden generar volutrauma, ¿sí? Después tenemos la zona B, donde tenemos un BT normal, pero a altas presiones, y también puede llegar a generar sobredistensión y lesión pulmonar. Y la C, cuando tenemos un BT normal, pero o bajo, ¿no? Para el paciente, y una PIP baja también. Que ahí vamos a producir nosotros atelectasia con el respirador. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguno quiere activar el micrófono, decirme algo? Si no, sigo, porque con el celular es como... Bueno, está muy bien. Seguimos, si no cualquier cosa, cuando terminamos discutimos si quedaron algunos conceptos no claros. Bien. Inicio de la ventilación mecánica protectora o protectiva, ¿sí? Se publicó en la New England Journal of Medicine, ¿sí? Son estudios clínicos que demostraron que la mortalidad asociada al distrés puede reducirse mediante estrategias de ventilación mecánica protectiva. Bueno, esto fue en el año 2000 más o menos. Estas estrategias lo que van a hacer es evitar el estiramiento excesivo del tejido pulmonar y todo lo que hablamos antes, ¿sí? Bueno.
Esto siempre lo vamos a extrapolar a todo tipo de pacientes, la ventilación protectiva, no solo a los pacientes estresados, por lo que les estaba explicando antes, ¿sí? Porque hay que individualizarlo y personalizarlo según cada paciente, pero se demostró que en todo tipo de cirugías y en todo tipo de pacientes, aún en pacientes sanos, ventilar con volúmenes altos y presiones altas es perjudicial. Bien, acá vamos a empezar a mechar un poco y hablar de esto que está pasando en la actualidad, de los pacientes COVID, ¿sí? Esto lo saqué, toda esta parte de COVID lo saqué de una sesión de casos clínicos en una disertación del doctor Gerardo Tussmann, el 18 de mayo del 2020. O sea, es bien reciente, ¿sí? Bien. Y vamos a hablar obviamente, de los pacientes COVID en los casos severos, porque como ya sabemos, puede ir desde pacientes asintomáticos hasta una neumonía leve, que no es un síndrome de distrés ni una insuficiencia respiratoria, a los casos más severos, donde se comporta, por definición, como un síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? Antes habíamos dicho que cualquier etiología de neumonía podría dar un distrés. Bueno, en este caso, el COVID produce una neumonía de origen viral, ¿sí? Y puede evolucionar rápidamente a una insuficiencia, puede evolucionar o puede presentarse como una insuficiencia respiratoria aguda que puede evolucionar o no a un distrés respiratorio. Pero ¿por qué? Ahí está. ¿Por qué es? A ver si acerco si ven un poco. ¿Por qué digo que por definición el caso severo de COVID es un distrés? Porque los síntomas del distrés se ven dentro de la semana, son muy agudos, ¿sí? Empeoran muy rápidamente. Hay opacidades laterales en las radiografías o en el TAC, ¿sí? Hay edema que no se explica, que no es cardiogénico y que no se explica por otros factores, ¿sí? Y hay una hipoxemia refractaria. Bien. En la mayoría de los casos. Y además está demostrado que también hay un artículo que se hicieron en finales del 2019, cuando ya estaba la pandemia instalada, se hicieron autopsias de pacientes fallecidos por coronavirus y se vio que las alteraciones macroscópicas que se veían eran idénticas al distrés respiratorio, ¿sí? Había daño alveolar difuso, presencia de membrana hialinas, exudados intraalveolares, edema pulmonar, inflamación, trombosis, igual que en cualquier otro tipo de distrés. Bien, y estas son imágenes que, como la que vimos antes, en la imagen que está, digamos, en la primera columna abajo a la izquierda, es típica de un pulmón distresado, ¿sí? Al principio es una tomografía normal, después se ven algunos infiltrados, algunas opacidades bilaterales. En el tercer cuadrito se ve claramente cómo están colapsados los alvéolos dorsales, ¿sí? Como en el típico distrés, y en la última tomografía ya se está empezando a resolver. Bien. Bueno, ¿cómo ventilarlos? Porque es complejo y es controversial, ¿sí? Es una neumonía que evoluciona muy rápido, que puede caer en una neumonía leve y que puede resolverse en su casa o en una sala común con una cánula de oxígeno, o que puede en pocos días, en una semana, desarrollar un distrés severo, ¿sí? Lo normal y lo que por definición sería es ventilarlo con ventilación mecánica a todos los pacientes que desarrollan el distrés. Pero ahora vamos a ver en un ratito que también es útil, se vio y se demostró que la ventilación no invasiva, siempre individualizada y con mucho cuidado y con tiempos cortos, fue beneficiosa y sacó a muchos pacientes de la necesidad de acceder a un respirador. Bueno, y ahora llegamos al
punto clave de la clase, que es la ventilación protectiva en sí, y en qué consiste, ¿sí? Bien, para hacer una ventilación protectiva vamos a usar un BT de 6 mililitros kilo por peso teórico. El peso teórico es una fórmula que se basa en el sexo y en la altura, ¿sí? Es el peso ideal, no el peso real del paciente. Una presión plató o meseta lo más baja posible, menor a 28 centímetros de agua, sería lo ideal. Una PIP titulada, ¿sí? La PIP titulada es la PIP ideal para cada paciente. Esto se va a conseguir mediante maniobras de reclutamiento, que hay varias formas de reclutar, desde reclutar a mano con una bolsa, a mucha presión, que hay mucho peligro de generar un barotrauma, ¿sí? Se describieron también maniobras de reclutamiento donde se deja una PIP alta constante durante un cierto tiempo, pero las que se aceptan hoy por hoy son maniobras escalonadas, que lo que buscan es la PIP ideal para lograr la mejor compliance que el paciente pueda llegar a lograr con la menor presión posible, ¿sí? Eso es la PIP titulada. Después tenemos la diving pressure, que es un concepto que definió Amato, ¿sí? Es muy importante, después vamos a ver por qué, tiene que ser menor a 15. La diving pressure se saca, es muy fácil, se saca es la presión plató menos la PIP, que nosotros le ponemos y eso nos da una presión de distensión, que tiene que ser menor a 15 centímetros de agua, ¿sí? Una FiO2 lo más baja posible, y una frecuencia respiratoria alta para amortiguar la hipercapnia que nos va a generar ventilarlo de esta forma, con volúmenes bajos, con presiones bajas, ¿sí? Podemos llegar a ser un poco permisivos con la hipercapnia, ¿sí? Se describe que hasta 70-80 milímetros de mercurio de PCO2, más de eso no, obviamente, pero hasta eso se puede permitir, y con un pH mayor a 7,2, siempre que no haya sin ninguna otra acidosis asociada, digamos. Y siempre personalizar y optimizar la ventilación mecánica según el paciente, ¿sí? Optimizarla buscándole, ya como ya dijimos, la PIP ideal para él, no poner una PIP programada para todos iguales, buscándole la frecuencia respiratoria, ¿sí? Aspirándole las secreciones, cambiándole el tubo en el caso de los pacientes COVID, porque tienen muchas secreciones y se obstruyen y van a estar mucho tiempo intubados. Entonces siempre optimizarla según el paciente y monitorizarlos. Okay. Bueno, entonces, esa es una diapo hecha a mano por mí. ¿Qué pasa? ¿Cómo los ventilamos a los pacientes COVID? Depende cómo lleguen, obviamente, ¿no? Lo primero que hacemos es darle oxígeno, ya sea por una bigotera. Si necesitan una cánula de alto flujo, se les pone una cánula de alto flujo, ¿sí? Si no, se pasa a otro escalón, que es la ventilación mecánica, la ventilación no invasiva, y si eso no funciona, vamos a ir directamente a la ventilación mecánica invasiva protectiva, ¿sí? O al ECMO, que después lo voy a explicar, que es la eliminación del CO2 por una máquina extracorpórea que se usa en algunos hospitales, pero bueno, en el nuestro no, pero es muy raro llegar a eso, ¿sí? Lo importante en esto es que, esto es todo nuevo, hay falta de experiencia, ¿no? En este tipo de pacientes. Todo indicaría que como es que a un paciente con distrés lo vamos a ventilar con ventilación mecánica, pero podemos probar con BNI, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios para probar la BNI? Que tenga disnea, que tenga mala mecánica respiratoria, que tenga taquipnea mayor a 30, una PAFI menor a 200, un pH menor a 7,35, o sea, una acidosis respiratoria, con un PCO2 mayor a 45. Son los criterios de BNI para cualquier insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Porque es una insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? En este caso podemos probar la BNI, pero no prolongarla. Se espera entre 1 a 2 horas, y si el paciente no mejora, obviamente que se empeora,
directamente vamos a pasar a la ventilación invasiva. Pero si no mejora en 1 o 2 horas, también vamos a pasar a la ventilación mecánica invasiva porque este paciente no va a mejorar, ¿sí? Y, bueno, ahí está, no prolongar, ahí puse. Bueno, son pacientes que involucionan muy rápido, ¿sí? Bien. Esta es una tabla que compara el tratamiento no invasivo con la ventilación mecánica invasiva, ventajas y desventajas. Bueno, se puede leer, pero las ventajas de la DNI sería que evitan la intubación, ¿sí? Se vio que los pacientes que se intuban tienen una alta mortalidad y los pacientes, hay muchos pacientes que con BNI se salvaron de llegar a esta etapa, ¿sí? Aumenta el número de respiradores, por supuesto, y las camas libres, evitan la lesión inducida por el ventilador, evitan las traqueostomías, hay menos sobreinfecciones pulmonares asociadas al ventilador mecánico, ¿sí? Pero las desventajas es que hay una mayor aerosolización viral, chances de PCILI, ¿sí? De lesión pulmonar inducida por el paciente, por los que le decía antes, porque son pacientes que involucionan muy rápido y que tienen pulmones muy duros y meten muchas presiones y se pueden hacer daño a ellos mismos, ¿sí? Se necesita mayor personal, mayor equipo de protección personal, ¿sí? Y habitaciones a presión negativa. Y si están en cama común, obviamente que no los vamos a tener monitorizados, excepto la saturación pulmonar, que les podemos poner cualquier saturómetro. Con respecto a la ventilación mecánica, bueno, va a evitar la lesión inducida por el paciente, va a evitar la aerosolización, o por lo menos mientras que el paciente esté intubado. Ya sabemos que el momento de la intubación es un momento de alta aerosolización donde se tiene que usar todo el equipo de protección y todas las medidas adecuadas, pero cuando está intubado no aerosoliza, ¿sí? Si está bien controlado. Tenemos un mayor control de la vía aérea, monitorización total, menor personal, pero bueno, tenemos la chance de esto, de generar una lesión inducida por ventilador, y lo que se vio es que, bueno, se ocupan las camas, se ocupan respiradores, y se prolonga el tratamiento porque los pacientes es difícil después extubarlos, una vez que están intubados este tipo de pacientes, ¿sí? Bueno, estos son 2 estudios que se hicieron en Nueva York y en Wuhan. ¿Qué pasa en Nueva York y en Wuhan? Enseguida el paciente llega con la insuficiencia respiratoria y no probaban con la BNI, directamente lo conectaban a un respirador, ¿sí? Entonces, se vio que la mortalidad era altísima, que el 12% de los pacientes que recibieron ventilación mecánica tuvieron una mortalidad del 88%, y en China, del 17% que recibieron ventilación mecánica, sobrevivió un solo paciente, ¿sí? Entonces se demostró que los pacientes con COVID positivos, con distrés severos, conectados al respirador, tienen una alta mortalidad, ¿sí? Y en España, por ejemplo, que se individualizaron más los casos, y se utilizó mucho más la BNI, se vio que los pacientes lograron mejorar más rápidamente, ¿sí? O evolucionar favorablemente sin necesidad de llegar a la intubación orotraqueal. Y, por supuesto, liberando más respiradores, ¿sí? Se rescataron mucho más pacientes con eso. Por eso yo digo que es controversial, es un tema controversial, ¿eh? Bueno, acá en esta diapositiva dice básicamente que empezar con oxígeno suplementario si tiene una saturación menor al 90%, ¿sí? Es una recomendación fuerte, pero para una hipoxemia respiratoria aguda, una falla respiratoria aguda, que la ventilación no invasiva es una recomendación débil, ¿sí? Y que la Perdón, recomendación fuerte... Sí. Discúlpame que te interrumpa. ¿Podés repetirme esta diapo, por favor?
¿Esta que estamos viendo ahora? Sí, correcto, correcto. Bien. Sí, esta diapo dice que primero hay que empezar con los pacientes que llegan con una saturación menor al 90%, darles oxígeno suplementario. Es una recomendación fuerte, ¿sí? Y que los pacientes con falla respiratoria aguda, ¿sí? Usar una ventilación no invasiva es una recomendación débil, porque lo más efectivo, ya vimos, para el distrés es la intubación, que es la mejor práctica recomendada, digamos. Por eso yo digo que esto es muy controversial, esperen que vuelva, porque la BNI en pacientes que presentan una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Que no son COVID, digamos, pacientes que presentan una insuficiencia respiratoria aguda, de nuevo la incidencia de fracaso de la BNI es muy alta. La mayor parte van a evolucionar a la ventilación mecánica, ¿sí? Cuando se produce el fracaso de la terapia, aumenta la mortalidad y aumenta o sea, se retrasa el tratamiento adecuado que sería la ventilación mecánica. Sin embargo, en el caso de la pandemia, ¿sí? Esto va a permitir, o permitió ver, que en pacientes con pulmones sanos previamente, COVID positivos, por eso digo que hay que individualizarlo, obviamente un paciente que ya tiene EPOC u otras alteraciones o un distrés previo, vamos a directamente a la ventilación mecánica, pero en pacientes que tienen pulmones sanos, con una insuficiencia respiratoria aguda de novo, en situación de pandemia, podemos usar la BNI, estaría recomendada, y puede generar que no haya, que haya mayor, digamos, soporte ventilatorio para más número de pacientes, ¿sí? Pero bueno, serían los casos menos graves, muy seleccionados, en el que se puede plantear el uso de la BNI, ¿sí? Pero en España se vio que se utilizó y que hubo muchos pacientes que evitaron llegar a la intubación orotraqueal, ¿sí? Pero ya, como dije antes, se prueba 1 o 2 horas, y si no mejora, se pasa directamente a la intubación orotraqueal. Y siempre tener en cuenta que cuando se usan sistemas de alto flujo, tenemos que utilizar siempre el equipo de protección personal, por eso también tiene un alto costo por el personal médico, enfermeros que se requieren, los equipos de protección, etc. O sea, no sé si quedó claro, ¿sí? Pero hay como 2 escenarios. Los pacientes con distrés por otros comunes, fuera de la pandemia, donde la recomendación más fuerte es la ventilación mecánica, ¿sí? Y los pacientes COVID positivos, donde está autorizado, digamos, entre comillas, el uso de la BNI o la prueba con BNI de 1 a 2 horas para liberar mayor cantidad de respiradores, ¿sí? Y en muchos pacientes funcionó. Pero siempre el tratamiento va a ser definitivo, digamos, va a ser la ventilación mecánica, si esto no funciona, porque son pacientes que evolucionan muy rápido. Bien, y con respecto a la ventilación no invasiva, lo de preferencia son los cascos helmet, porque es el que menos aerosolización tiene, que es el dibujito de arriba. Después tenemos las máscaras totales, ¿sí? Y las máscaras oronasales como última recomendación, porque es el que más aerosolización viral va a producir. Y bueno, después hay tratamientos adyuvantes. La ventilación protectiva se define con esos criterios que yo di antes. Pero después hay otros tratamientos que también van a ayudar a la ventilación protectiva, ¿sí? La maniobra de reclutamiento pulmonar, que es lo que yo les estaba diciendo antes, para tener una PIP ideal para cada paciente. Sí, tiene contraindicaciones que las puse porque me parece importante saber a qué pacientes no, porque no es que se pueda hacer a todos los pacientes, ¿sí? A pacientes con hipotensión grave no controlada, TEC, hipotensión endocranial, cirugía ocular,
broncoespasmo, neumotórax, bullas y enfisema pulmonar, están totalmente contraindicadas, así que no se las vamos a realizar. Después voy a mostrar un cuadro de cómo es cómo sería la maniobra de reclutamiento escalonada, ahora después de esta diapositiva. Otra de los tratamientos es el decúbito prono. El decúbito prono se vio que la perfusión pulmonar es más uniforme en el pulmón, mejora la relación BQ, ¿sí? No se afecta tanto la ventilación, se vio que no se afecta la ventilación según las zonas pulmonares, sino que la circulación es más uniforme en decúbito prono, ¿sí? Entonces mejora la relación BQ, mejora la capacidad residual funcional y mejora la eliminación de secreciones. Pero tiene la limitación de que no se puede usar, o sea, se tiene que usar por periodos largos, porque si no, no nos va a hacer efecto, ¿sí? Aproximadamente 16 horas es lo que se recomienda. Se necesita de un equipo que esté dando vuelta al paciente, ¿sí? Cada 16 horas, por eso no se hace más seguido. Y más allá de 24 horas, no, porque puede producir edema facial o lesiones por decúbito. Es como una cirugía de columna, donde hay que tener muchos cuidados con los decúbitos y ponerle resaltos y tener mucho cuidado con el decúbito prono, pero es una maniobra que se vio que ahí tenemos, ¿no?, las radiografías en paciente con distrés, en supino, y que cuando lo das vuelta en decúbito prono, después de 16 horas, miren cómo mejora, ¿no?, la radiografía de tórax. Bien, con respecto al bloqueo neuromuscular, obviamente nosotros en el quirófano sí lo vamos a utilizar siempre. En pacientes con coronavirus que están en terapia, no está tan recomendado. Sí, las primeras 48 horas, ¿sí? Si al principio va a mejorar obviamente la mecánica, ¿no? Va a relajar el pulmón, le va a dar más fácil, va a requerir menos esfuerzo al principio, pero no más de 48 horas porque después puede producir atrofia muscular. Pero se vio también que tiene efectos positivos, como ayuda a mediar la inflamación. Eso es lo que encontré, que se vio que también ayuda con la cascada inflamatoria, ¿sí? Pero después de las primeras 48 horas se recomienda una sedación profunda con dexmedetomidina, midifenta, lo que están recomendando las guías en los pacientes COVID. Los corticoides, esto también es una recomendación nueva, muy nueva. Se vio que la metilprednisolona en dosis muy bajas, de 1 miligramo kilo día, en las primeras 72 horas regulan la cascada inflamatoria. Tenemos el ECMO, que es la oxigenación de membrana extracorpórea venosa-venosa, ¿sí? Lo que hace es permitir el reposo del pulmón, pero se utiliza como último recurso donde ya han fracasado todas las demás maniobras y el paciente tiene una PAFI menor a 80 y hasta 50 llegué a leer en la literatura. Y siempre en centros donde se cuente con servicio de cirugía cardiovascular. Es el dibujito que vemos abajo. Y con personal muy experimentado en esto. No se usa en todos lados, ¿sí? Y la restricción de fluidos, porque el aumento de la presión hidrostática no va a favorecer para nada al edema pulmonar que ya tenemos previamente. Entonces vamos a utilizar terapias restrictivas, ¿sí? Bueno, maniobras de reclutamiento. Este cuadro la explica perfectamente, ¿sí? Es escalonada, como podemos ver. Se hace en presión control, si la estamos ventilando en volumen, lo pasamos a presión, ¿sí? Con un delta P, como un driving pressure, siempre de 15, ¿sí? Y vamos a hacer incrementos escalonados de la presión pico y de la PIP, ¿sí? De 5 en 5. Los parámetros más utilizados son frecuencia respiratoria de 20 en adultos y de 30 en chicos. La FIO
no está recomendada cambiarla, ¿sí? Se hace con la misma FIO que lo veníamos ventilando, salvo que el paciente esté saturando, y la relación IE no se cambia, ¿sí? Lo único que vamos a cambiar es la presión pico y la PIP. Y la vamos a ir subiendo escalonadamente. En cada escalón, digamos, de delta P vamos a esperar 3 ciclos, y en el punto máximo de apertura, que sería más o menos 40 milímetros 40 centímetros de agua, vamos a esperar 5 a 10 respiraciones para que se terminen de abrir uniformemente bien todos los alvéolos. Y una vez que se alcanza esto, se puede pasar a volumen corriente con un volumen bajo, como indica la ventilación protectiva, o seguir en presión control con un delta P de 10, ¿sí? Y se reduce, y se procede a la reducción de la PIP hasta hallar el punto donde tenga la mayor compliance con la menor presión, como dije antes, con la menor driving pressure, ¿sí? Y una vez que encontramos este punto, se vuelve a repetir la maniobra de reclutamiento, se pasa a presión control, se hace todo lo mismo, y se deja la PIP mínima que se haya conseguido para esto, para conseguir la mejor compliance y el menor driving pressure. Esto es un algoritmo propuesto para la protección alveolar, ¿no? con pacientes con distrés severo en ventilación mecánica. Paso 1, medir la talla, porque va a ser muy importante para calcular el BT, ¿sí? Calcular el peso ideal. Programar el modo ventilatorio por volumen, aplicar una PIP inicial de 5 a 8, ¿sí? Después lo vamos a reclutar y vamos a titularla y a buscar la PIP ideal para él. Un BT de 6, dijimos, mililitros kilo, ¿sí? Y vamos a medir la presión meseta y la presión, la driving pressure, que es la presión plato menos la PIP. ¿Qué tiene que dar? Bueno, acá dice menor o igual a 13, pero se demostró que menor o igual a 15. Mayor a 15, tendríamos que disminuir el BT, considerar optimizar la PIP o considerar la posición prono o maniobras de reclutamiento, ¿no? Optimizando la PIP. Bien, bueno, como conclusión, aparte de que el síndrome de distrés respiratorio es una patología con altísima mortalidad, y bajar el BT, buscar la PIP ideal y todas estas maniobras aumentan muchísimo la probabilidad de supervivencia de los pacientes, me pareció que como objetivo principal de hoy por hoy de la ventilación protectiva es conseguir una driving pressure menor a 15, ¿sí? Es un objetivo primario, porque integra la relación tanto entre el BT, en la PIP, y la compliance, ¿sí? Con el fin de evitar mayor lesión pulmonar inducida por el ventilador. Bueno, eso es todo, muchas gracias por escucharme. Capaz hablé un poco rápido. Si tienen alguna pregunta o alguno quiere hacer algún comentario o comentar algún caso o hablar de alguna experiencia propia, activen los micrófonos. Gracias. Ahí está la bibliografía también que saqué, por si alguien la quiere, después yo la paso a la clase, pero ahí está toda la bibliografía de dónde saqué para hacer la clase. Esperen que ahora... Muchas gracias, May.